¿Cómo están? Como un hecho muy importante calificó la familia del general Alberto Bachelet el informe del Servicio Médico Legal que confirmó que el expadre de la expresidenta murió a causa de las torturas que le fueron infligidas por sus subalternos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea después del golpe militar. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso está con nosotros Ángela Egeria, viuda de Alberto Bachelet y madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias, señora Ángela, por estar con nosotros esta noche en CNN Chile. Gracias por invitarme. Señora Ángela, durante muchos años la muerte de su marido fue atribuida a un ataque cardíaco debido a complicaciones coronarias, se decía, que padecía él. ¿Cómo toma usted el informe del Servicio Médico Legal que estableció que las torturas sufridas por el general Bachelet fueron la real causa de su deceso? Bueno, yo, tal como dijo usted en un principio, sumamente importante, porque si bien efectivamente él murió de un ataque cardíaco, fue producto de las torturas sufridas en la Academia de Guerra Aérea. ¿Por qué? En la academia, pero él se encontraba preso en la cárcel, de Santiago, sí, en marzo de 1974. Exacto. Pero mientras era sometido a un juicio por traición a la patria. Sí. ¿Cómo fue el proceso de las diversas detenciones que él sufrió, el general Bachelet, considerando que la primera fue el 11 de septiembre de 1973? Claro, la primera fue una detención, pero bastante corta, porque fue detenido por algunos oficiales. Él llegó muy temprano en la mañana, apenas se supo del golpe, y le quitaron los galones, le quitaron los teléfonos de su oficina y lo dejaron encerrado como hasta las 5 de la tarde, momento en que lo devolvieron a la casa. Y él aprovechó ahí de presentar su renuncia a la Fuerza Aérea y entregó el auto y el chofer que tenía a disposición. Esa fue la primera detención, pero luego sufrió varias detenciones más. 2 días después lo vinieron a detener diciendo que querían hacerle unas preguntas. Y ahí yo no lo vi más de un mes. Lo llevaron primero a la base aérea de Colina, donde estuvo incomunicado, pero con un trato, como él me dijo, diferente. Y después se lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, donde después de más o menos 30 horas de interrogatorio y de apremios ilegítimos, como se le decía, tuvieron que llamar médico y enfermera porque estaba totalmente alterado y había sufrido un preinfarto. Su primer infarto lo tuvo el año 69 y fue muy fuerte. Le dieron permiso y le aconsejaron que siguiera su vida normal, podía seguir haciendo ejercicio porque el corazón es un músculo, pero que no debía estar sujeto a presiones. Era muy joven, tenía 50 años, pero las torturas empezaron en la Academia de Guerra. En la Academia de Guerra ese día. Sí, y él le comentó posteriormente, señora Ángela, durante esos días, quiénes eran los que daban las órdenes, porque fue apremiado ilegítimamente por compañeros de armas. Sí, mire, él se lo tuvieron que llevar al hospital inmediatamente después de todo este proceso que tuvo que resistir, y tuvo como una semana en el hospital y ahí después lo llevaron con arresto domiciliario a la casa. Eso fue a finales de octubre. Él trataba de no hablar de esto. Él le tenía un gran cariño hasta su muerte a la Fuerza Aérea y era un hombre muy querido por sus compañeros de armas y por la oficialidad y la tropa. Entonces trataba de hablar y trataba de justificar las cosas. Estuvo en arresto domiciliario hasta diciembre, en que él le pide al juez que tenía a su cargo, que ya está muerto, que le dé permiso para ir a un matrimonio de un primo, porque el juez le había dicho que no tenían cargos contra él, pero que le estaban pidiendo 3 años un día por presunción. No es una figura legal la presunción, ¿no? Pero él le contaba lo que le habían hecho, porque usted me dice que muy poco, pero hablaban de ese tema en privado probablemente sin que su hija lo supiera o sus hijos lo supieran. Poco. Él me mostró las marcas de cuando lo colgaban y que le quedaron marcadas. Él escribió mucho sobre lo que está en el libro, las cartas del general, pero fueron horas y horas de pie, encapuchado, no podía respirar, manos atadas, los colgaban, lo golpeaban, lo insultaban, fue muy fuerte. Otros compañeros de armas me han dicho
otras como que le ponían agujas entre las uñas, pero a mí no me lo dijo nunca. ¿Quiénes daban las órdenes? Tampoco me habló de eso. Le tenía mucha lealtad a la gente y yo creo que quería creer que esto iba a terminar ahí, que iba a poder hablar con ellos y convencerlos de que no era lo que debían hacer. Sí, sin embargo, la lealtad parece que no se vio cuando finalmente él muere, fue enterrado, y ninguno de sus camaradas de armas estuvo en el entierro, considerando que él estuvo 35 años a la facha. Sí, fueron algunos al velorio, los más cercanos, pero yo lo entiendo, era muy peligroso ser partidario de alguien en ese momento que estaba enjuiciado en la cárcel. Pero me interesa aclararle lo siguiente, y por eso sigo con su primera pregunta. Él le dicen que vaya a Talca, y en Talca, en la fiesta del matrimonio, su primo era latifundista, estaban latifundistas de Talca. Y él les cuenta a todos lo que pasó en la Academia de Guerra. Llegando de vuelta a Santiago, lo van a buscar y se lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel, poco tiempo de estar, por situaciones también de estrés, cuando se dan los consejos de guerra, los que tienen que ser condenados a muerte, le viene nuevamente una descompensación, se lo llevan a la cárcel, al hospital, perdón, y en el hospital lo dejan en el pabellón que todavía no estaba terminado, con un centinela afuera. Se les olvidaba darle comida, porque como era un pabellón que no estaba terminado, no había comida para ese sector. Y un día el centinela entraba cada cierto tiempo a la pieza y lo encerraba en el baño y a punta de bayoneta, y después revisaba todo. Y un día pasa el general director de la Fuerza Aérea, y se para frente a la puerta y le dice: general, ¿cómo está? Bien, ¿cómo lo han tratado? Bueno, dígale por favor a la gente que no se olviden que estoy aquí porque no me mandan comida. Le dice: general, no se preocupe, le dijo, vamos a hacer. Se fue, porque eran amigos además los dos. Y el soldado entra, se cuadra entre él y le dice: perdón, mi general, a mí me habían dicho que usted era un criminal peligroso que tenía que amedrentarlo. Y estaba ahí producto de una afección cardíaca. Bueno, la tercera vez que se lo llevan a la cárcel, a la academia, fue en marzo, 2 días antes de que muriera. Y mi explicación para eso es que ellos no tenían cargo contra mi marido, pero ellos estaban pendientes que venía la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos a averiguar justamente uno de estos procesos, que era el de él, y no tenían cargo. Entonces se lo llevaron para tratar de sacar verdad, mentira de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de todos los antecedentes anteriores, esta vez no soportó la tortura. Señora Ángela, ¿quiénes se acercaron después? Considerando que usted me decía que era muy peligroso eventualmente que se acercaran a conversar con usted debido a las circunstancias que se estaba viviendo en el país bajo una dictadura militar. Luego, durante esos años, ¿se acercó alguien o tuvieron que pasar el retorno a la democracia para que camaradas de armas de su marido se acercaran a hablar con usted? Yo diría que 2 oficiales estuvieron siempre muy cerca de mí, pero no se acercaron. Y por teléfono me pedían disculpas para no hacerlo, y yo les insistía: por favor, no se acerquen a mí, no vengan. Sé que están conmigo, pero no vengan. ¿Por qué? Bueno, el general Matei fue siempre muy amigo de mi marido, él estaba fuera de Chile, se ha dicho que él era director de la Academia, no lo fue. Pero cuando yo fui a hablar con el general Matei, porque mi marido me había pedido que hablara y le entregara la defensa para que él viera que era inocente, él me habló con mucho cariño, me recibió y me dijo: mira, a mí me han designado director en la Academia de Guerra Aérea, pero no he dicho que no me voy a recibir
hasta que no desocupen los subterráneos y no queden. Yo no puedo aceptar esa situación ahí. Eso fue lo que, Eso es lo que me dijo. ¿se lo dijo posterior al año 1990 o cuando? No. En el año 1974, cuando mi marido había muerto, o sea, 1 o 2 meses después que yo pedí hablar con él. Señora Ángela, vamos a ir a una primera pausa y vamos a volver con usted aquí en la entrevista de CNN Chile. No se mueva de la pantalla. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a Ángela Gerias, viuda del general Alberto Bachelet y madre también de la expresidenta Michelle Bachelet. Usted no es solo viuda de un general de la FACH que fue torturado, sino que con su hija también ustedes sufrieron las torturas. ¿Usted cree que judicialmente hablando todavía queda mucho camino que recorrer sobre el tema de los derechos humanos? Yo creo que sí. Y justamente por eso me pareció muy importante la noticia de saber la verdad de que se torturaba en Chile, porque yo digo, él fue un general de la República y que él haya sido torturado por sus propios compañeros. ¿Qué queda para mucha gente que pasó por eso? Nadie puede decir no, a ellos no se les torturó, sin lugar a dudas que sí. Y me alegro además porque en el caso de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, que es la que presentó la demanda, yo solamente me sumé a esta demanda, yo espero que el caso de ellos se vaya resolviendo también, igual que de mi marido. Eso se lo pregunto, señora Ángela, porque hace unas semanas, en el contexto de un documental que se proyectó sobre el general Pinochet, teníamos un sector del país que hablaba de que y negaba las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo lo toma usted eso? Mire, me parece increíble realmente, porque esto estaba desde que volvió la democracia en Chile. En todos los gobiernos se hicieron investigaciones, se han hecho listas de la gente desaparecida, de los torturados, de los exiliados. No es algo que se hubiera mantenido en silencio después de la democracia. Y que se nieguen todavía me parece increíble. ¿Qué le parecieron las palabras del ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick, cuando dice que se arrepiente de haber apoyado a un gobierno militar que violó los derechos humanos? Yo creo que hay que valorarla. Yo creo que es muy difícil reconocer un error. Y por eso yo las valoro. Pero por otro lado, es difícil al mismo tiempo porque hay tantas cosas tan importantes que hacer en el país, ¿no? Entonces la gente piensa muchas veces que por qué se dedican a eso cuando eso pasó hace 30 años, pero para los familiares de las víctimas eso va a seguir presente. Y mientras no se tenga la valentía de seguir investigando, vamos a tener esa herida abierta. Y como usted sacó en la colación el homenaje del Caupolicán, yo creo que esa es la mayor importancia también, de que se sepa que a un general de República se le torturó y que lo que ellos dijeron ahí, que no existían, no pueden seguirlo diciendo. Doña Ángela, usted se comunicó con su hija por Sí. teléfono. ¿Cuál fue la reacción de la expresidenta? Fue tan curioso porque fuimos casi iguales. Me dijo, pero mamá, qué maravilla, eso es muy importante. Es muy doloroso, por supuesto, volverlo a rememorar, pero creo que es una verdad que tenía que conocerse. Para nosotros siempre fue verdad, pero lo importante es que esa verdad a través del tiempo se corrobora y desde ese punto de vista para mí es una verdad histórica y en eso coincidimos. Y sin duda, considerando la cercanía, era la regalona. Sí, porque además es muy parecida a su padre en todo. Con el carisma que tenía mi marido, ella lo heredó. Su capacidad de organización, su alegría de vivir, siempre mirando el lado positivo. Es muy valiosa ella. Señora Gerias, ¿usted nunca le reprochó a su marido, considerando que él era un uniformado, el haber participado de un gobierno como el gobierno de Salvador Allende, considerando que él era un uniformado y este era un gobierno de civiles? Yo nunca, ¿qué, perdón? ¿Nunca le reprochó a él? No, ¿por qué habría que reprochárselo?
El presidente Allende, como todos los presidentes de Chile, es el generalísimo de las Fuerzas Armadas. Y los uniformados, cuando juran como uniformados, juran respetar las leyes de la República y respetar su bandera, pero fundamentalmente respetar la Constitución y las leyes. Y desde ese punto de vista, él cumplió con su deber. El presidente Allende lo llamó a él, pero no porque él se lo pidiera ni lo conocía muy poco, sino que porque él lo conoció a mi marido cuando fue oficial de enlace para el terremoto y el tsunami del 60 en Valdivia, y eran masones. O sea, a él le merecía confianza por haberlo visto actuar y por ser masón. ¿Usted está reconciliada con la familia de la FACH? Porque yo la he visto en varios eventos castrenses a los cuales se le invita. Yo nunca estuve enojada con ellos y siempre le tuve mucho cariño a la Fuerza Aérea. Yo formaba parte de la gran familia militar, 28 años casada, me casé muy joven, y les sigo teniendo el mismo afecto. Y a los individuos que en este momento están en la Fuerza Aérea, me siento muy cercana a ellos y los respeto muchísimo. Aquí se trató de personas individuales. No podemos confundir la institución con las personas. Y es lo mismo que piensa su hija y también lo manifestó cuando era presidenta de la República. Sí. Pasando un poco la figura de su hija, señora Geria, aprovechando que está con nosotros aquí en CNN Chile, ¿qué opina hoy día, considerando que también ella habló este miércoles de la alta popularidad que todavía ostenta su hija? Mire, yo conozco de toda mi vida, o de la vida de ella, mi hija, y siempre la he considerado y la he admirado como una persona muy excepcional. Ella tiene gran capacidad, tiene además un gran compromiso y dedicación en todas las tareas que asume. Por lo tanto, yo creo que ese reconocimiento y esos homenajes a nivel mundial me parecen casi naturales, que se reconozca en ella lo que ella es y el trabajo que hace. Vamos a seguir hablando sobre Michelle Bachelet, ¿qué le parece? A vuelta de comerciales, no se mueve la pantalla de CNN en Chile. Estamos de vuelta en la entrevista de CNN Chile junto a Ángela Geria, viuda de Alberto Bachelet y madre de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo le preguntaba antes de ir a comerciales sobre la popularidad de su hija, pero hoy día, jueves, leo alguna declaración del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que dice que la gran mayoría de Chile está pendiente de su hija y la respalda. ¿Cómo toma usted esas palabras? Yo creo que son muy verdaderas, que se basan en lo que se ve a diario, y a mí me consta. Y creo que ella se merece eso y mucho más. La gente la recuerda con muchísimo cariño. Y en ese sentido, ¿usted siente que hay una suerte también de presión por parte de ciertos sectores que desean que ella vuelva a ser candidata presidencial? Mire, yo no quiero pronunciarme sobre eso, pero sobre la presión que usted habla. Pero yo creo que en general la gente es auténtica y quiere que vuelva porque piensa que es necesaria. Porque yo conozco las palabras de la expresidenta, quien habló en Río ayer, de que ella también está muy pendiente de la situación en Chile. Y sin duda alguna alguien que ha cumplido una función tan importante como presidenta de la República y se refiere a Chile respecto al diálogo, a la falta de diálogo, es porque probablemente también tiene una noción de qué le gustaría para el futuro del país. Y eso mucha gente lo interpreta como que eventualmente ella quisiera tener una candidatura presidencial. No, yo creo que esa es una extrapolación, no puedo calificarla, porque ella lo que dijo, y al final, a raíz de las consultas que se le hacían sobre sus declaraciones, es que eso no es nuevo. Lo ha dicho siempre e incluso subrayó que lo dijo en la entrevista que tuvo con el presidente Piñera en enero del año pasado, cuando el presidente habló con los presidentes anteriores. Patricio Elwin,
Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Claro. todos estuvieron ahí. Y en esa oportunidad, cuando ella habló con el presidente, dijo exactamente lo mismo que había dicho ahora. ¿A usted en lo personal qué le parece que se hable tanto de su hija, de que eventualmente vuelva? Yo sé que usted me estaba hablando recién del cariño que le manifiestan en la calle, pero de que eventualmente la vuelvan a nombrar como una eventual candidata a la presidencia. ¿Qué es lo que siente usted como madre? Son cosas muy encontradas. ¿No le gustaría? Mire, yo voy a estar feliz si ella vuelve y si ella decide no volver. Porque yo quiero lo mejor para ella y creo que ella es una persona capaz de saber qué es lo mejor para ella, sin pensar en el país, porque ese es otro tema que yo no voy a tocar. ¿Y nunca han conversado sobre el tema? ¿Nunca nunca, porque cuando ella era presidente o ministra, que yo ya hablábamos de los temas, decía, por favor, cambiemos, me siento que estoy trabajando. Y todos, los niños y yo, la respetábamos mucho. Y si ella quiere poner el tema, conversamos, pero si no, no. ¿Y cuando, por ejemplo? Pero sí, no está bien. No, pero termina. Díganos. No, cuando, por ejemplo, se habla sobre el tema del 27F, usted como madre, también, ¿qué es lo que siente cuando recibe estos ataques por parte de sectores contrarios a la presidenta Bachelet? Mire, yo siempre he dicho, pensando que soy auténtica en decirlo, que de ellos no se puede esperar otra cosa. Porque para mí siempre han tratado de destruir su imagen. Es un peligro. Por lo tanto, yo diría no me importa. Pero me indigna que la gente sea capaz de tergiversar las cosas. O sea, no me enojo por lo que le hacen a mi hija, sino que haya gente que está en cargos importantes dentro del país y que no hable con la verdad y que trate de cambiarlas para hacer esos efectos. Eso me molesta. Usted la ve feliz hoy día en ONU Mujeres y Sí. hay algunos que le verían también con felicidad volviendo como candidata. Yo en todo momento, si ella está feliz aquí o allá, yo la voy a apoyar siempre. Ok, te quiero agradecer, señora Ángela, que haya podido conversar con nosotros esta noche aquí en CNN Chile y haber estado en los estudios precisamente para hablar sobre todo sobre la muerte de su marido y la resolución también del informe del Servicio Médico Legal. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Y a ustedes también le agradecemos la sintonía y sigue la sintonía, por cierto, de CNN Chile. Buenas noches.